en el chat sobre la cuestión del grupo. Si podían agregar el otro tema como previo a para su grupo, no sé, y si estamos de acuerdo en eso, usted me dice. Sí, licenciado, yo me comuniqué tanto con Ite y José y sí nos estamos de acuerdo en abordar el concepto de imperialismo. Perfecto. Previo, digamos, a trabajar lo del neocolonialismo, yo creo que ahí vamos a hacer un buen trabajo solo con esas dos cuestiones. Hay para mucho, ¿verdad? Pero como están estrechamente relacionados, ligados, entonces creo yo que esa es la idea un poco de que podemos trabajar las dos cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues gracias a ustedes por su comprensión y por su amplitud también para integrar esto otro, ¿verdad? Entonces, creo que con ustedes estamos ya claros en la temática a desarrollar. Y pues esas cuestiones obviamente tendrán sus incisos, subincisos, como ustedes lo organicen mejor. Si necesitan alguna orientación al respecto, pues también me dicen, yo con mucho gusto, ¿verdad? Les puedo apoyar en ese sentido. Entonces yo creo que ahí estaríamos, y no sé, entonces solo pendientes si falta algún otro grupo, ya sea trío o pareja, para poder ver qué temas están pendientes y que los puedan, digamos, abordar, o mejor dicho, ya irse organizando para efectos, ¿no? de la elaboración no solo del trabajo, sino de la exposición, y más o menos para cuando, según el orden del programa, les toque esa exposición. Entonces creo que ahí estaríamos, y gracias de nuevo María José por ¿verdad? Por la información, ¿verdad? Del número de estudiantes y de la incorporación del maestro Najar. El maestro nos hablaba aquí de la Revolución Rusa, pero ese tema ya lo tiene otro grupo de compañeros, entonces la idea es como no repetir los temas, maestro, ¿verdad? Entonces creo que le vamos a informar más o menos cuáles son los temas que estarían todavía como disponibles, y entonces para que usted pues ya sea pues no sé, en grupo, en pareja o individualmente, pues esto ya lo dejamos a su criterio, maestro. Creo que en su caso, pues usted, si lo desea hacer solo, lo puede, pues no, ¿verdad? Creo que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pues la cosa es saber qué temas hay que están libres, digamos, o en la que tenga de acuerdo, maestro. Entonces, de acuerdo, tal vez me apoya María José en esto. Los temas que creo que ya están, pues serían esto de concepto de imperialismo, neocolonialismo. Por ahí estaría, digamos, una primera cuestión, eso ya está. Luego, si no estoy mal, hay un grupo que tiene Inglaterra, otro que tiene Rusia y Japón, me parece, de la unidad 3. No sé si ya tiene el programa, maestro, perdone, yo hablándole aquí de esto. Sí, me lo pasó la compañera María José. Sí. Excelente, gracias. Entonces, ahí estamos con esos temas. No sé si Estados Unidos ya lo tiene algún grupo, pero si no, estaría libre ahí Inglaterra, expansión imperialista de Inglaterra. Inglaterra ya está, perdón. Francia, creo que Alemania, ¿verdad? Y Estados Unidos. Por favor, me corroboran, compañeros, o María José en este caso. Y de la última unidad, me parece que solamente quedaría, no sé, me dicen, ¿verdad? No sé si rasgos del imperialismo contemporáneo, este ya está, ¿verdad? Rasgos del imperialismo contemporáneo. Creo que en todo caso sería la crisis mundial del 29 al 33, creo que está disponible de esa unidad. Pues está bien. ¿Estoy bien ahí, o compañeros? Está bien esta, me gustaría a mí la crisis del 29. Bueno, perfecto. Solo vamos a corroborar si ese tema no lo tiene ningún maestro, para que quedemos ya definidos en eso. Entonces, compañeros, pregunto, el tema de la crisis del 29 a 33, creo que no lo tiene ninguno, ¿verdad? Y no sé si María José me puede también apoyar en esto, según sus apuntes. Sí, licenciado. El tema de crisis del 29 no está seleccionado, entonces quedaría libre. También se encuentra la Primera Guerra Mundial, la Revolución China, la Segunda Guerra Mundial, y como usted había comentado, el expansionismo ruso de Inglaterra, la Revolución Rusa y el concepto de
del neocolonialismo e imperialismo y los rasgos del imperialismo contemporáneo. Correcto. Muchas gracias. Entonces, también estaría libre la Revolución China. No, yo tengo idea de que alguien la tomó, pero no sé si los compañeros nos corroboran eso. Licenciado, buenas noches, fuimos. Sí, Jorge, dígame. Sí, con Marisol elegimos la Revolución China, ¿se acuerda? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo me recordaba que ya estaba. La Primera Guerra Mundial. Compañeros, la Primera Guerra Mundial. También está seleccionado, licenciado. Ese los tienen las compañeras Darla, Fernanda y Karina. Vaya. O sea que ahorita prácticamente de la unidad 4 estaría prácticamente cubierta. Licenciado, disculpe. Sí, David, dígame. El tema de la Primera Guerra Mundial lo tenemos Ángel, Herbert y yo. Excelente. Y nosotros la Revolución Rusa. Correcto. Muy bien. Sí, entonces todo ese bloque, digamos que está ya seleccionado, ¿verdad? Entonces, no, gracias María José, no tenga pena. Y son varias cosas que se le pueden escapar a uno, no se preocupe, gracias siempre. Y luego entonces del tema 3, sí creo que estaría libre Francia, Alemania, si no estoy mal, y Estados Unidos. ¿Verdad? Si alguien tiene alguno de estos temas, me dice por favor para que lo corroboremos y lo anotemos con María José, si son tan amables. Entonces están esos y bueno, del anterior pues podríamos decir que está prácticamente ya todo. De la primera unidad pues como que sería muy corrido para que alguien agarrara un tema de esos, de tal forma que creo que no sería conveniente. Y entonces yo creo que estando libre, ninguno más tenía el tema de la crisis mundial de 1929 al 33. Entonces, pues sí, maestro Ruano, no habría ningún inconveniente de que usted pues, aborde ese tema, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, compañeros, ¿verdad? Y María José lo estará anotando, el tema de la crisis mundial de 1929-1933, pues lo toma el maestro Ruano y pues entonces prácticamente queda completo ese bloque. Yo creo que estamos ya ahí entonces con la cuestión de los temas y todas estas cuestiones que ustedes van a desarrollar, así es de que bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, en fin, alguien que falte, por favor. Creo que es momento de integrarse si alguien todavía no tiene grupo o no seleccionó tema para pues efectos de tener ya eso en orden, ¿verdad? Pero me imagino que hasta que ahorita ya estamos todos, así es, todos con grupo, ya sea de pareja o de trío, ¿verdad? Pues ya organizados, me parece, ¿verdad? Y el maestro, pues que se acaba de integrar, que ya tomó su tema también. Entonces, creo que ya no hay ningún inconveniente. Cualquier cosa me dicen, por favor. Y el último día, compañeros, estábamos trabajando lo de referente a la segunda fase de la revolución industrial, si ustedes son tan amables de recordarme qué fue lo que dijimos o qué fue lo que estábamos abordando en ese último día, por favor, ¿verdad? Y habíamos dejado la comprobación de lectura, ¿verdad? Del capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria del Capital, tomo 1, para el próximo miércoles, si no estoy mal, ¿así es? Gracias, María José. Entonces creo que ahí vamos bien. Solamente si me recuerdan algo en relación a los inicios de la segunda fase de la revolución industrial, de acuerdo a lo dicho el último día de clase, por favor, si son tan amables. A ver, David, ¿quién nos puede recordar si están bien? Nos habíamos quedado, licenciado, con el tema del ferrocarril y de las comunicaciones. Correcto. Decíamos que hay una crisis, digamos,
industria textil derivado de la superproducción, ¿verdad? A la que se llega, pues, evidentemente es un boom, por decirlo así, de esa industria, y al final la producción rebasa las capacidades del mercado, y esto genera, al final de cuentas, pues toda una serie de problemas en relación a la excesiva acumulación, podríamos decir, de capitales, y los cuales ya no encuentran una inversión rentable al seguir, digamos, valga la redundancia, invirtiéndolos en más industrias textiles, porque estas ya no son, como dije, rentables. Y en ese sentido, entonces, pues la inversión de capitales se orienta en otro sentido, que va a ser precisamente en la utilización de la máquina de vapor, ¿verdad? Y aplicación de la misma a la navegación, por un lado, ¿verdad? Y cuyo, digamos, personaje, ¿no? ¿Verdad? Que se encarga como de realizar esta cuestión experimental viene a ser Robert Fulton, dijimos, y luego el señor George Stephenson, que pues trabajará con la aplicación, digamos, de esta máquina en la cuestión de los trenes. Mencionábamos el por qué hablábamos de trenes, era en aquel entonces, ¿verdad? Si uno entiende que si no hay una fuerza más allá de la energía humana o animal, difícilmente van a haber trenes. Sin embargo, yo les mencionaba la cuestión de los llamados trenes de sangre, ¿verdad? Que eran en todo caso vagones sobre rieles de madera, porque no se necesitaba una cuestión tan fuerte y duradera, ¿verdad? Y pues jalados por caballos, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, ya utilizándose la locomotora, la máquina de vapor a ello, pues obviamente que eso va a cambiar, ¿no? Ahí sí que va a revolucionar la industria, pero igualmente se va a requerir de mejores, más eficientes, más elaboradas, más grandes máquinas de vapor, lo cual va a implicar la necesidad de utilización, digamos, de más materiales, especialmente de metales, ¿verdad? Especialmente el hierro, ¿verdad? Y el acero en alguna medida. Y entonces, pues bueno, digamos que en el primer tercio del siglo XIX estaría este proceso, ¿no? De desarrollo experimental, diríamos, de la máquina de vapor a la navegación y a la cuestión del transporte terrestre, especialmente con digamos, la cuestión, digamos, de los trenes. Y, por supuesto, esa sería una importante fuente de inversiones, ¿verdad? Una nueva fuente de inversiones, ya que, insisto, capitales, pues hay abundantes, es cuestión de encontrar, digamos, nuevas fuentes de inversión. Es decir, la industria textil había topado, ¿no? Había topado y había tronado prácticamente en virtud de la superproducción que ya estamos mencionando, que es una como versión en pequeño, podríamos decir, de crisis más grandes que la misma superproducción dentro del capitalismo se fue desarrollando. Habrán por ahí un par de cosas que se suscitan ya a finales del siglo XIX y por supuesto nos encontraremos con algo que el maestro Ruano Najarro nos va a explicar, que es esa gran crisis, ¿verdad? Del capitalismo de 1929 a 1933, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿hacia dónde se orientan las inversiones entonces? Diríamos que esas inversiones se orientan entonces a el desarrollo, al crecimiento de la industria, digamos, del transporte o de medios de transporte, pero que va estrechamente de la mano, diríamos, ¿verdad? Por supuesto, con
el desarrollo de una industria siderúrgica, de una industria pesada, ¿verdad? De una industria extractiva de metales, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, pues que lo tengamos ahí como presente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de esa cuenta, hay un crecimiento, pues, significativo, un crecimiento, podríamos decir, impresionante, ¿no? En la producción del carbón, de hierro, ¿verdad? Del acero incluso, y el crecimiento, por supuesto, de vías férreas, de ferrocarriles por todos lados, ¿verdad? Por todas partes, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay unos programas interesantes, ¿no? Sobre ferrocarriles, ¿verdad? Que a veces no está de más observar, ¿verdad? En esos canales que pasan algunos documentales históricos. Claro, yo creo que la interpretación y el análisis queda en nosotros, pero no está de más verlos. Una cuestión visual, por ejemplo, algo así como el ferrocarril cambió al mundo, o la importancia de los ferrocarriles en la historia, o cosas por el estilo, ¿verdad? Y se hace referencia a toda una serie de ferrocarriles y hasta las fechas, ¿no? En que los mismos, digamos, se establecieron, algunos que siguen funcionando prácticamente desde su creación, ¿no? ¿Verdad? Hasta la actualidad. Y esto resulta entonces interesantísimo para ver el papel que estos medios, digamos, ¿verdad? Juegan. Por ejemplo, ese ferrocarril famosísimo que atraviesa el Canadá, por ejemplo, ¿verdad? De océano a océano. El ferrocarril famoso, aquel transiberiano, ¿verdad? Que también es el famoso expreso de Oriente, ¿verdad? Que surge, digamos, prácticamente de Berlín hasta Estambul, por ahí en la década de los 60, 70 del siglo XIX y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que estos medios de transporte de alguna manera vienen a reflejar el avance, el crecimiento, digamos, de la producción. Pero reitero, esta producción no es posible, no habría sido posible si no hay un desarrollo, digamos, de la industria, digamos, metalúrgica, de la industria extractiva, de la industria minera, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto que esto del desarrollo de la industria pesada, ¿verdad? En general, englobando ahí la industria extractiva y la industria de los medios de transporte, por supuesto que está vinculada a las mismas necesidades de inversiones, por un lado, especialmente en Inglaterra, pero también está vinculada, podríamos decir, a la creciente industrialización del resto del mundo. Es decir, todo el mundo está en un proceso, bueno, no todo el mundo, ¿eh? Si pensamos en Guatemala, ¿verdad? Es cuestión de risa, estaría como las vacunas en Guatemala, ¿verdad? Que somos el país que menos vacunas hemos puesto en América Latina. Bueno, no tenemos datos de Haití, no sé, de Honduras, pero de todos los demás que se tienen datos, Guatemala es el peorcito, como en muchas cosas, por supuesto, ¿no? Perdonen que siempre salga Guatemala en la escena, pero es que dije todo el mundo y tampoco se trata de todo el mundo. Se trata de todos aquellos países que están en proceso, por supuesto, de desarrollo industrial y los más avanzados que ya se han metido dentro de la órbita del capitalismo. Entonces, ya no es solamente Inglaterra la que está en esta digamos, etapa, ¿verdad? Es también lo que había de Alemania en aquel entonces, que sería Prusia, por muy atrasado que fuera, Francia, lo poco que podría haberse ido desarrollando en Rusia, ¿verdad? Y no digamos los Estados Unidos. Estados Unidos se andaban después de Francia, atrasito de Inglaterra o de la Gran Bretaña, y pues bueno, pues yo creo que la cuestión ya no es solo de que Inglaterra está decidiendo por sí misma que hay que invertir en eso, sino que hay una franca competencia
¿verdad?, a nivel mundial, que ya no puede quedarse únicamente en el plano de una producción de textil, una producción textilera que al final de cuentas quien la asumirá en términos, podríamos decir, de calidad, en términos de una producción de lujo, de una producción que se impone en las modas, etcétera, etcétera, serán los franceses, al final de cuentas, ¿verdad? Esa industria suntuaria, por decirlo así, será al final de cuentas, prácticamente se convertirá en patrimonio de Francia, y al final de cuentas quien quiere estar a la moda, quien tiene medios, quien tiene posibilidades, pues tendrá que vestir a lo parisino, ¿verdad? La ciudad de luz impone la moda. Creo que eso todavía sigue siendo así, pero por supuesto que ya no en la medida en que pudo haber sido en aquel tiempo, ¿no? En aquel momento, pero bueno, yo creo que al final de cuentas este tipo de industria se terminó como perfeccionando, podríamos decir, desarrollando y alcanzando pues niveles impresionantes en la misma Francia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, importante es saber que en esta fase, el hierro producido en Suecia, producido en Rusia, juega un papel importante como materia prima. De hecho, Inglaterra también tenía sus fuentes. Quizá Francia las tiene menos, pero las tenía. Creo que quienes tenían menos posibilidades en esto o en cuanto a esto eran los prusianos, los alemanes, pero en fin, ¿verdad? Y claro, paralelamente al uso del hierro, ¿verdad?, o del acero, incluso para la construcción de esta maquinaria que tiene que ser ya mucho más resistente para ser eficiente, viene la producción del carbón, ¿verdad? Producción del carbón que solo, para que tengan una referencia nada más, de 1842 a 1859 aumenta de un cuarto de millón a 3 millones de libras esterlinas, hablando en cuanto al valor, ¿no?, del carbón producido o del incremento producido en ese tiempo. Imagínense, un cuarto de millón, ¿verdad? O sea, de 250,000 libras esterlinas a 3 millones de libras esterlinas. Yo creo que estamos hablando de prácticamente aquí un poquito más de 15 años, es decir, lo impresionante, 17, 18 años, todo lo que se incrementa, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, igualmente podríamos mencionar la cuestión del incremento de la producción de hierro, del acero, ¿verdad? Los ferrocarriles, por ejemplo, que alcanzan rápidamente en lo que sería esa primera mitad, posiblemente o quizá en los 2 primeros tercios, podríamos decir, del siglo XIX. Imagínense una longitud de 17,000 millas, ¿verdad? De 17,000 millas, tomando en cuenta que la milla, pues más o menos equivale a 2 kilómetros. Imagínense la cantidad, ¿verdad? En aquel tiempo, por supuesto, o sea, estamos pensando tal vez desde que empezaron a construirse ferrocarriles así ya de manera sistemática y funcionales, más o menos 1830, por decir algo, a 1870 más o menos, en cuestión de 40 años. Imagínense el incremento de estos medios de transporte, ¿no? De tal manera que si bien es cierto, la industria textil tuvo una recesión, tuvo una etapa de crisis, esta tampoco dura demasiado porque rápidamente se encuentran las posibilidades de solución, de inversión, y por supuesto que entonces la industria extractiva y la industria de los medios de transporte, pues obviamente serán, digamos, la solución a este inconveniente, pues, y rápidamente pues
el capitalismo seguirá creciendo en estas circunstancias. Y por otro lado también habría que ver que si en un momento dado la inversión de capitales en actividades puramente productivas, industriales, no es posible, pues también pueden haber grandes acumulaciones a través de, digamos, del capital rentista, ¿verdad? El capital rentista en relación, podríamos decir, a todo aquel capital que no va orientado a una actividad productiva directa, sino que pueda prestarse a entidades privadas, por entidades privadas, o bien el capital, digamos, rentista público, que podría, digamos, invertirse en países atrasados, en países recién independizados, podríamos decir, con el caso de América Latina, que ya lo mencionábamos en una clase anterior, y entonces, pues, ni modo, ahí vienen el montón de préstamos. Recuérdense ustedes que todos estos paisitos que nacieron en la calle de la amargura aquí en América Latina empiezan su vida independiente endeudándose, ¿verdad? No recuerdo exactamente la cantidad con que Guatemala se endeudó desde un principio, pero siendo la República Federal de Centroamérica, pero pues, creo que no es desconocido de todos que al parecer cuando se dio la disque separación de España de 1821, pues habían 64 pesos en las cajas reales, ¿verdad? Entonces, luego vino un empréstito por ahí de unos, no sé si eran 2,000 o más libras esterlinas, y luego el préstamo aquel famoso que se hace entre Chile y Argentina, ¿verdad? Justamente en esa década de los años 20, 30, si no estoy mal, y del siglo XIX, y en la que justamente es Antonio José de Irizarry, guatemalteco de origen, ustedes lo sabrán, quien como embajador plenipotenciario de Argentina y Chile tramitará un préstamo de 3 millones de libras esterlinas para estos países, para poder ir como que organizándose y solventando sus problemas económicos, de tal manera que por ese lado yo creo que estos países americanos la empezaron mal porque pues no tenían cómo arrancar económicamente hablando. Pero lo importante acá no es tanto América Latina, al menos en este momento, sino el hecho de pensar que el capital, de la importancia del capital rentista, ¿verdad? Es decir, si no se invierte en otras cosas, les prestamos a los gobiernos y obviamente, ¿verdad? Ese capital es un capital que siempre está recibiendo, digamos, beneficios. Y eso lo vemos en la actualidad. Claro, no podemos compararlo lo de ahora con lo de este momento, pero obviamente hay alguna relación, ¿no? Y lo podemos comparar, les digo, ¿verdad? De alguna manera, porque vemos ahora con los problemas estos de deuda externa que tienen algunos países y que prácticamente son deudas impagables, como es el caso de Guatemala, cabalmente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, y también el capital rentista que se va a utilizar para otro tipo de cosas vinculadas a los procesos expansionistas, como sería, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? del financiar e impulsar guerras y financiarlas también, ¿verdad? Entonces, no precisamente este capital va a ser como importantes para generar algunos procesos de desarrollo, sino que lo importante es meter ese capital, lo importante es que ese capital le genere a la metrópoli independientemente de para qué sea. Y yo creo que Inglaterra en ese sentido pues se especializó cabalmente en estos préstamos rentistas, ¿verdad? Y yo creo que casi a lo largo del siglo XIX fue una constante de prestarle a un montón de países, por supuesto, y particularmente, repito, a América Latina, en donde Inglaterra, pues, indudablemente era la mayor prestamista. Entonces, pues bueno, yo plantearía eso así a grandes rasgos en relación a este surgimiento, ¿verdad? Y desarrollo
de la revolución industrial en una segunda fase, tal como habíamos convenido que lo íbamos a manejar, ¿verdad? No sé si tienen hasta el momento algún comentario, algún planteamiento, algún aporte que hacer. En todo caso, si así fuera, bienvenido, por favor. Gracias, María José. Sí, esto no es cosa del otro mundo. Este es algo, como les decía en la última clase, que ya ustedes pues tienen conocimiento y es casi como un repaso, podríamos decir, de algo que ustedes ya vieron en otro momento, ¿verdad? Como para poder tener los elementos suficientes para entrarle a esa etapa justamente del desarrollo imperialista en el primer momento y luego del colonialismo, pues casi de la mano con ese imperialismo, ¿no? Bien, entonces, gracias Jorge, Miguel, David también. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, claro, miren, hablar así como de fechas, de duración de esta segunda fase de la revolución industrial, si es que queremos hablar de fases. Lo que pasa es que aquí estas fases lo que están haciendo es como terminando de consolidar el capitalismo y quizá por eso las vemos de manera así muy particular. Pero pensar en una fecha así como exactamente es muy difícil decir, bueno, la segunda fase va de 1830 o 40, por decir algo, a 1880, 1890. Yo creo que es complicado plantearlo así como por años, aunque por cuestiones, digamos, de referentes, podría ser, y yo creería que en ese sentido tal vez podríamos mencionar muy aproximadamente de una segunda fase de la revolución industrial, tal vez de los años 30, 40 aproximadamente, al 90 o a finales del siglo del siglo XIX. Creo que eso se podría decir y pensaría que un punto así como de quiebre en cuanto a eso podría ser, ¿qué les digo? El surgimiento, por ejemplo, bueno, creo que habrían dos cosas ahí así muy claras, ¿no? La cuestión de la electricidad, ¿verdad? La invención de la cuestión de la energía eléctrica, por un lado, y por otro lado, el invento justamente del motor de combustión interna. Entonces, estaríamos hablando en términos de finales del siglo XIX y que tendría, pues, indudablemente, cambios, pero trascendentales, ¿verdad? Porque, pues, empezarían ya a surgir los motores, ¿verdad? Utilizándose derivados del petróleo, ¿verdad? Y bueno, pues diríamos que en tanto esto se consolida, el vapor sigue siendo importante todavía, ¿no? El vapor sigue siendo importante y sigue todavía aplicándose de una manera directa, digamos, todavía podríamos decir, el primer cuarto, ¿verdad? El primer cuarto del siglo del siglo XX, o tal vez los primeros 15, 20 años, ¿no? de ese siglo, sino todo ese cuarto de siglo. Entonces, por eso yo pensaría, ¿no? ¿Verdad? Que si hablamos de alguna especie de límite, tal vez lo más apropiado sería pensar en esa década de los años 30, 40, ¿verdad? A finales del siglo XIX, ¿verdad? Pienso que por ahí estaría la cuestión y pues
Yo no sé si después podríamos hablar de una tercera etapa, cuarta etapa. Yo ya no me atrevería porque en realidad ya no se trataría de hablar. Yo pensaría que este proceso, digamos, de revolución tecnológica, de revolución en cuanto a tecnología, en cuanto a maquinaria, en cuanto a fuentes de energía, etcétera, etcétera, es algo que ya no se detiene, ¿verdad? Algo que ya no se detiene y que pues va hasta la actualidad, ¿no? ¿Verdad? Y que, claro, posiblemente los cambios antes se sentían menos, ¿verdad? No sé, habría que haber vivido en los años digamos, en la primera mitad del siglo XX para saber cómo se sintieron esos cambios y es que en algunos casos parecía que no pasaba nada, o pareciera que no pasaba nada, ¿verdad? Y luego, pues en la década de los 50, que pareciera que tampoco cambiaba mucho, digo, ¿verdad? Los 60, luego de los 70 en adelante, como que hay un arrancón ahí acelerado, digamos los 80, los 90 y bueno, la actualidad que ya es del conocimiento de todos, pues nosotros vemos los extraordinarios avances de la tecnología, es decir, es algo que ya no se detiene, ¿verdad? Entonces, difícilmente podemos estar hablando de primera, segunda, tercera, cuarta y revolución industrial. Yo creo que tal vez sí, de una primera fase, una segunda fase, pensando básicamente en estos elementos que son claves y que conducen, digamos, al desarrollo y consolidación finalmente del capitalismo, pues si todo lo demás ya viene por añadidura, ¿no? ¿Verdad? Determinado por las circunstancias de producción, determinado por las mismas cuestiones bélicas, las mismas necesidades militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí iríamos en esto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, por favor, con toda la confianza del caso. Licenciado. Sí, María José, dígame. Sí, bueno, le pregunto, bueno, se habla de una tercera hasta una cuarta fase, pero toman otros criterios, ¿verdad? No sé qué en base toman algunos teóricos y para decir, esta es una tercera fase y esta es una cuarta, pero entendiendo bien a nuestro criterio, como usted me comentó, solo llegaría a una segunda, ¿verdad? Yo al menos así lo vería, porque pues yo creo que ya serían criterios muy particulares, ¿verdad? El decir una tercera fase, pensar tal vez a partir de la electricidad, el motor de combustión interna, el pensar en la aplicación de todo esto, del surgimiento de la aviación, de las transmisiones radiofónicas, porque telefónicas ya venían, pero al final de cuentas todos estos principios estarían dentro del auge de esta segunda fase de la revolución industrial. Entonces no son cosas ajenas como para decir es otra cosa, pues, ¿verdad? Entonces, como les digo, la electricidad, el motor, el teléfono, todo esto ya venía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que lo que pasa en el siglo XIX es la aplicación de esto siglo XX, ya que ya se había generado, ¿verdad? Quizá el gran cambio posterior estaría en la cuestión esto de la era espacial, que se derivaría de todos modos de la aviación, o el pensar en esta
etapa cibernética que tampoco es nada nuevo, porque desde la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaban cuestiones rudimentarias de computarizadas, por ejemplo, cuando los ingleses, digamos, descifraron los códigos que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y gracias a lo cual se contribuyó en gran medida a ganar la guerra. Casi nadie lo menciona, pero esto es importante, por ahí por 1942, si no estoy mal, que prácticamente son los inicios de la computadora, ¿verdad? Y lo cual de alguna manera se la queda como elaborada así hacia 1847, y que por sus fines militares en ese momento se mantiene como en secretismo, ¿verdad? Y no es sino hasta la década de los 70s, finales de los 70s y los 80s, en que ya empieza toda esta cuestión a liberarse ya de una manera comercial, pero yo lo entendería, al final de cuentas, como una derivación básicamente de los procesos anteriores, por lo que yo me concretaría prácticamente a hablar ahí sí que de dos fases básicamente de la revolución industrial, lo que sería clave para desencadenar esa revolución permanente, podríamos decir, en la industria y en la tecnología, que no se detiene hasta la actualidad, ¿no? Entonces, yo al menos lo veo de esa manera, María José, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que aquí pues todos podemos tener nuestros puntos de vista. Por supuesto que tampoco se trata de que sean puntos de vista muy personales, tienen que ser puntos de vista basados, ¿no? ¿verdad? Con argumentos, ¿verdad? Con elementos, ¿verdad? No se puede decir simplemente yo pienso, yo creo, solo porque a mí se me da la gana creerlo, tampoco, pues, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? No sé, María José, si el comentario sirve, perdón, si usted me dice. Sí, licenciado. También, bueno, me estaba formulando que ya pensar en una tercera, cuarta fase ya saldría como del marco temporal que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? ¿Usted me corrige, por favor? Sí, yo creo que sí, y como le digo, todo lo que vamos a ir como desarrollando, vamos a ir viendo que al final de cuentas es una derivación de procesos que se van complejizando, ¿no? Y que van alcanzando, digamos, importantes innovaciones, pero que de alguna manera tienen un origen ahí en estas etapas que hemos estado tratando de analizar. Entonces yo creo que el mismo estudio del proceso histórico nos va a conducir a establecer lo importante, significativo y determinante que habrían sido estas dos fases, y que, pues, yo no sé, tal vez a título personal alguien podría decir, mire, yo creo que hay una tercera, cuarta fase, al menos yo no me atrevo a plantearlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estaríamos, ¿verdad? Con la inquietud de María José. No sé, los compañeros, si tienen alguna otra cosa que plantear al respecto, por favor. Licenciado, buenas noches. Sí, José Alberto, dígame. Sí, hablando un poquito de lo que usted acaba de decir, de no poder plantear o no poder definir una tercera o cuarta fase, sí entiendo muy bien el sentido de que todos los cambios posteriores a una segunda fase, se pudiera decir, en realidad pertenecen a la dinámica de esa segunda fase, ¿verdad? O sea, esas mismas tecnologías son las que generan una renovación, pero por más tecnología nueva que tengamos, funcionan con el mismo combustible, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no hay un cambio grande y seguimos con combustibles fósiles y todo. Y, por ejemplo, también lo que decía María José, de que en dado caso hubiera una nueva fase bien definida, tendría que ser en el tiempo en el que vivimos. Y, por ejemplo, lo único que podría cambiar todo sería la movilidad eléctrica, ¿verdad? O sea, venir y dejar de utilizar combustibles, porque con el combustible se genera la electricidad, se genera la movilidad automotriz, se genera lo industrial y todo. Pero, y para apuntar algo así como muy particular por ahí, la movilidad eléctrica ya tiene como 20 o 30 años de retraso, porque por cuestiones de economía política, de geopolítica y de muchas situaciones no se ha desarrollado en su totalidad por el interés económico de los derivados del petróleo y esto. Y probablemente cuando esté en su mejor momento, que ya se le está apostando más comercialmente y no solo a
algunos sectores, sino más a lo particular, cuando se dé el momento de que pueda generar más y estos intereses ya no sean tan pesados, ya va a haber una nueva forma de tecnología que pueda generar otra revolución que va a ser nueva y que no va a ser esta. Entonces, por así decirlo, esta que pudo haber sido, ya no la estamos terminando de saltar. Entonces, habría que esperar otros 40, 50 años por lo menos para ver si hay una tercera fase. Al menos es como la lectura que tengo, son las cuestiones ahí políticas y todo que uno puede entender en las noticias y todo esto. Sí, José Alberto, gracias por su comentario. Creo que al lugar, ¿verdad? Y por supuesto lo comparto, ¿no? En buena medida. Yo creo que elementos todavía no. E incluso si la misma energía eléctrica lograra triunfar como principal fuente de energía, recuérdense que es la energía eléctrica como inventada incluso a finales de esos años, y que de todos modos, en su mayor parte, a excepción de que sea, digamos, una energía eléctrica impulsada por energía nuclear, si esto fuera posible, pero recuérdense que también esto es un arma de dos filos, ¿verdad? Sigue siendo generalmente el elemento más importante, la energía hidráulica, ¿verdad? Y esta energía hidráulica incluso hasta se usaba en época de la Edad Antigua, de los romanos, anteriormente incluso, ¿no? Para mover algún tipo de molinos, algún tipo de cosas. O sea que al final de cuentas no estaríamos hablando de nada así como que nuevo realmente, ¿verdad? Yo creo que tal vez lo que podría cambiar aquí todo el asunto podría ser una generalización de la energía nuclear, pero que también, repito, es otra cuestión, un arma de dos filos, ¿no? ¿Verdad? Y que sí, pues tendría sus orígenes, ya sabemos, ¿verdad? Aunque se supiera la cuestión del átomo desde época de los griegos, pues a partir, digamos, de finales de la Segunda, o desde la época de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se empieza, ¿no? a trabajar esto con fines militares. Pero aún así, repito, todavía estaríamos un poco metidos en eso. Claro, habría que ver, como usted muy bien lo dice, qué tipo de cambios, qué tipo de cosas se realizarían, se gestarían, y sobre esa base, pues ya podríamos pensar en otra posible fase, digamos, de la revolución industrial. Pero igual, comparto con usted que eso no será así tan rápido, ¿verdad? Que posiblemente pasen unos 40, 50 años. Efectivamente, esto ustedes posiblemente lo verán, si así sucediera. Yo seguramente ya no, ¿verdad? Pero igual, pues yo creo que por ahí esas serían las como tendencias, ¿no? ¿Verdad? Y gracias por su aporte y comentario, José Alberto. No sé si alguien más quiere expresar alguna opinión, algún comentario. Bueno, de no ser así, entonces, compañeros, bueno, no sé en realidad si, por ejemplo, el caso he escuchado las opiniones de María José, de José Alberto, y que yo creo que estamos en sintonía con lo que estamos diciendo, pero no sé si los demás compañeros pues también concuerdan con nosotros en los planteamientos que hasta ahorita hemos hecho, y si no, pues no lo dicen también, ¿verdad? Por favor. Licenciado, ¿me permite un comentario? Claro que sí, maestro, por favor. Bueno, como lo que se estaba discutiendo y que inició este último momento de la clase fue la posibilidad de hacer otro periodo después de la revolución industrial, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí en algún lugar yo leí que se podía hablar de una segunda revolución industrial a partir del último cuarto del siglo XIX. Esto tendría como características algo que ya se mencionó entre usted y los otros compañeros, ¿verdad? Pero nada más es como para unirlo. Claro. En primer lugar, se habla del triunfo completo del maquinismo, es decir, ya digamos toda la industria está desarrollada.
aplicada en máquinas. En segundo lugar, hay un desarrollo muy importante que tuvo muchas repercusiones, que es el desarrollo de la industria química. Que la química realmente revolucionó gran parte de la industria, incluso para hablar de Guatemala siempre, ¿verdad? No olvidarla. Aquí provocó una crisis tremenda el desarrollo de la industria química, porque aquellos famosos productos del añil y la cochinilla y todo la grana cochinilla, sí, correcto. Se enviaron al suelo. Eso. Y lo que usted ya señaló, la energía eléctrica, el motor de combustión interna, en fin, todo esto se puede hablar de la revolución, de la segunda revolución industrial, sin olvidar de un aspecto muy importante que comenzó a principios del siglo XIX, que no es solo propiamente tecnológico, sino que es un uso distinto de la fuerza de trabajo, no tan distinto, pero en el sentido de el Fordismo. El Fordismo, que fue una manera de trabajar en cadena, digamos, producir en cadena, sobre todo en la industria química, en la industria, automovilística. Entonces, el Fordismo le dio un gran empuje a la producción industrial en general, pues porque se aplicó por Ford en la producción de automóviles, pero después ya se llevó a otras industrias. Entonces, en algunos lugares, algunos autores se hablan de una segunda revolución industrial. Nada más es lo que he querido es como englobar todo lo que ustedes ya plantearon, ¿no? Claro, maestro, sí, muchas gracias. Sí, en realidad habíamos ya al principio pues discutido un poquito sobre esta cuestión y algún compañero lo había planteado así claramente, la posibilidad de ver como dos revoluciones industriales, y usted tiene razón, ¿verdad? Hay autores que lo plantean de esa manera, ¿verdad? Y ya pues yo, sobre la base de toda esa vinculación que hay desde que surge la máquina de vapor, digamos, hasta estos otros desarrollos, tal vez lo pienso más como etapas o como fases, ¿no? ¿Verdad? De este proceso, pero igual yo creo que si se plantea pues como fases, se entiende perfectamente. Si alguien lo quiere manejar como primera y segunda revolución industrial, pues yo creo que se puede. La cuestión es, digamos, no olvidar que existe una estrecha vinculación de una y otra cosa, y que nada está, digamos, separado de nada, ¿no? ¿Verdad? Y que, por ejemplo, esta industria química, justamente, que bueno, que usted la mencionó, que va de la mano con la electrónica también, pues es importante, y que su desarrollo es, podríamos decir, significativo, y lo que impacta para Alemania justamente en esa segunda, digamos, la segunda parte del siglo XIX, pero pues de alguna manera lo veríamos de la misma forma. Y la producción en serie, ¿verdad? Que usted mencionaba, pues sí, ciertamente Ford la llega a desarrollar en algún momento más. Tampoco es algo nuevo, es algo que ya se venía digamos, trabajando incluso desde el desarrollo de la industria manufacturera, ¿verdad? Ya había una especialización del trabajo. Una gente hace una parte, el otro hace la otra, el otro hace la otra, y así sucesivamente, digamos. Obviamente que esto se perfecciona indiscutiblemente ya con la maquinización, con el triunfo de la maquinización, como usted correctamente lo mencionó. Y yo creo que eso hace lo que permite el triunfo de esa producción en serie, definitivamente. A partir de ahí, pues hasta donde vamos, ¿verdad? Entonces, pero le agradecemos mucho su aporte, maestro, ¿verdad? Y bueno, si alguien más nos quiere comentar y decirnos algo, pues aquí creo que hemos escuchado opiniones sumamente interesantes, y que en todo caso enriquecen, ¿verdad?, nuestra forma de ver y percibir, digamos, estos procesos que son pues significativos para entender lo que somos en la actualidad, ¿no? Bien, entonces, si pensáramos en
como una especie de consecuencias de esta segunda fase de la revolución industrial, porque luego vamos a hablar de consecuencias en general de estos procesos, podríamos decir, desde su inicio hasta finales del siglo XIX. Creo yo que vamos a encontrarnos con cosas realmente interesantísimas. Algo de eso ya nos lo indicaba el maestro Ruano. Pero si pensáramos en esta segunda fase, precisamente, yo creo que habrían tres grandes consecuencias, ¿verdad? Tres grandes consecuencias, ¿no? Que irían prácticamente a lo largo de los, ¿qué? Digamos, segunda mitad, no, tal vez 2 tercios, 3 tercios de ese siglo XIX. Entonces, para comenzar, una abundancia extraordinaria en la producción de materias primas para la construcción, digamos, de maquinaria, ¿verdad? Y para su funcionamiento, por supuesto. Entonces, aquí estaríamos pensando en el incremento significativo de la producción de hierro, de acero y de carbón, ¿verdad? De carbón. Entonces, aquí solamente voy a mencionar unos números acá para que ustedes se hagan la idea y no vamos a seguir hablando más de datos, ¿verdad? Por ejemplo, en 1850 se producían 2.250 toneladas de hierro. Eso solo para que ustedes hagan la relación. 2.250. Hacia 1880, 30 años después, se producían 7.750 toneladas. ¿Se imaginan en cuánto ha aumentado esto? Sí, estamos hablando de un más que 100, casi 200%, ¿verdad? Entonces, repito el dato, 1850, 2.250 toneladas, ¿verdad? A 1880, 7.750, que es una cosa extraordinaria. El acero, por ejemplo, 1850 apenas se producían 49 toneladas, imagínense, 49 toneladas. En 1880 se producían 1.440 toneladas. Aparentemente no es mucho, pero pensémoslo en comparación con el dato anterior. De 49 a 1.440 toneladas, volvemos en los mismos 30 años. ¿Sí? Y digamos, en la producción del carbón, que apenas era siempre en 1850 de 49.000 toneladas, ¿verdad? Encontramos una producción hacia 1880 de 147.000 toneladas, ¿verdad? Entonces, pues ya pueden ustedes imaginarse lo que significaba este incremento productivo. Es decir, se había acelerado la producción de máquinas, la producción de la industria pesada. Prácticamente aquí se utilizaba ya, por decirles algo, en Inglaterra al menos 500,000 de obreros, de trabajadores en esta industria. Y claro, ¿verdad? Hay toda una serie de cambios, ¿no? ¿Verdad? En todo sentido, como bien lo decía el maestro Ruano, no es solamente la cuestión puramente tecnológica, sino que cambios en la cuestión urbana, cambios en la estructura profesional de la población, cambios en la cuestión de los suministros, cambio en las fuentes de energía, en el tiempo disponible de transporte mucho menor, en fin, es toda una serie de cosas indudablemente, ¿no? Por otro lado, otra de las consecuencias importantes acá es, el hecho de que hay
hay más, o hay muchas fuentes de trabajo. Es decir, la gente ahora puede encontrar trabajo más fácilmente que cuando empezó este movimiento de la revolución industrial. ¿Por qué razón? Recuérdense ustedes que en un principio se dio un movimiento que fue el famoso movimiento ludista, si no mal recuerdo, Nils Lud, ¿verdad? Más o menos a la altura de 1811, cabalmente en protesta a la utilización de las máquinas, porque según estos obreros la máquina prácticamente desplazaba y le quitaba posibilidades y fuentes de trabajo a mucha gente. Y esto indudablemente que era así, ¿verdad? Claro, los obreros desconocedores de cuál era la situación real, pues la agarraban contra la máquina, destruyendo máquinas, fábricas, etcétera, etcétera, cuando el verdadero problema pues era un problema entre el capital y el trabajo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero esto otro que viene a generalizarse ya por los datos que estamos diciendo, en la segunda mitad, ¿verdad? A partir de mediados del siglo XIX, pues viene a permitir la utilización de grandes contingentes de trabajadores, tanto, y esto es importantísimo, tanto de mano de obra calificada como no calificada, ¿verdad? Porque el trabajo rústico, pesado propiamente, tanto en minas como en transporte o donde sea, obviamente lo iban a hacer personas pues sin mayor conocimiento, ¿verdad? Sin mayores estudios, digamos, pero que iban a tener trabajo y, digamos, una remuneración pues aceptable, podríamos decir. Sin embargo, lógicamente, el hecho de que se desarrollen tantas cosas, tantas ramas de la, digamos, de la técnica, de la misma ciencia que va paralelamente a esto, hacen lógicamente, pues que también se desarrolle una mano de obra calificada, ¿verdad? Digamos, tipo ingenieros, ¿qué les diría yo? Maquinistas, es decir, gente especializada, por ejemplo, en la química, en la electrónica, ya cuando esto empieza a utilizarse, o ¿qué les digo? Sin ir muy lejos, en la telegrafía, todo este tipo de cosas ya empiezan a estudiarse, ¿verdad? En la cuestión de los barcos, que ya no será como manejar un barco, barquitos de velas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas permite, repito, que haya muchas posibilidades de empleo en general, ¿verdad? Y que pues la estructura profesional de la población se vaya como diferenciando, digamos, en una mano de obra calificada y no calificada, y que en todo caso tendrán posibilidades, digamos, de emplearse con, pues, podríamos decir, salarios, digamos, aceptables, ¿no? ¿Verdad? Entonces, incluso eso conduce ya a los primeros movimientos por reivindicaciones salariales, por reivindicaciones, digamos, de jornadas de trabajo, de un mejor trato, y que a la larga viene a dar justamente con no solamente el mejoramiento de los salarios, sino que también lograr condiciones adecuadas de trabajo, o más o menos adecuadas, porque ustedes estarán leyendo en su trabajo que la cosa no era muy cristiana que se diga, y luego incluso llegando desde entonces a establecer la famosa semana inglesa de trabajo, ¿verdad? Incluso el sector obrero empieza a tener hasta alguna participación política dentro de lo que sería, digamos, ya el quehacer político inglés, y a pelear por alcanzar algunos puestos, digamos, en el Parlamento. Pero claro, esto previamente también otro movimiento que tiene que ver ya mucho con esto, que sería el movimiento cartista, ¿no? Por ahí, por la década de los 40, 50, ¿verdad? De ese siglo XIX. Entonces yo creo que por ahí nos vamos metiendo ya a cuestiones más digamos, particulares de estos procesos, y por supuesto ya estaríamos en el próximo capítulo de la serie, pues tratando como de ir concluyendo con este tema de la revolución industrial para dar paso a las otras temáticas, ¿verdad? De esa misma unidad. Así que no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pues todavía tenemos ahí unos cuantos minutitos,
Y si no, pues creo que entonces de los 24 integrantes que nos decía María José, tenemos presentes, al menos yo cuento, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No sé si así es, María José, o me corrige, por favor. 22, licenciado. 22, excelente, gracias, María José. Entonces ahí tenemos 22 compañeros conectados. Creo que ya todos eligieron sus temas de investigación, ¿verdad? Y obviamente en el orden que vamos, pues la primera temática será esa de imperialismo, colonialismo, María José, de tal manera que ustedes serán los que inauguren en su momento, ¿verdad? Este ciclo de exposiciones, ¿verdad? Y elaboración de su trabajo de investigación. Por supuesto que nos queda tiempecito todavía, porque hay que como finiquitar los otros temas. Esto nos estaría llevando tal vez un par de semanas y ahí creo que entrarían ya ustedes en escena, aproximadamente con la exposición. Y pues luego, como siempre, pues damos un tiempo prudencial para que ustedes envíen su trabajo, ¿verdad? Pues entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces repito, no sé si hay algún comentario, alguna cosa que quieran plantear todavía al respecto, ¿verdad? Y si no, pues yo creo que aquí lo podríamos ir dejando por ahora para tratar de terminar con este tema ya el próximo día lunes, y así estar como prestos y dispuestos para hacer nuestra comprobación de lectura del capítulo 13, tomo 1, capital, para el próximo miércoles. Así sería, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias, María José. Compañeros, entonces, si no hay algo más que plantear, pues yo lo dejaría acá, ¿verdad? Así que, como siempre, un gusto saludarles, pues con los compañeros que ya hemos estado, y bienvenidos los compañeros que se están integrando últimamente.